clase número 30. Perdón, clase número 13. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Hoy vamos a ver flexión esbiajada o asimétrica. La flexión esbiajada o asimétrica se da cuando se genera momentos flexionantes con respecto a los dos ejes centroidales, X y Y. Entonces se da flexión con respecto a estos dos ejes. Para poder analizar este comportamiento, yo voy a compartir con ustedes un material para este propósito. Aquí tenemos flexión esbiajada. Estamos entrando al tema 2b de flexión. Entonces, la flexión esbiajada, hemos dicho, se da porque hay momento flexionante con respecto al eje X y el momento respecto al eje Y. Esta flexión puede ocasionarse por dos razones fundamentalmente. Uno, porque el momento aplicado podría no estar contenido en un plano que contenga uno de estos ejes, sino en un plano inclinado, diferente a estos ejes. Lo cual al descomponer va a aparecer momentos en X y en Y. Una posibilidad. La otra posibilidad que genere flexión esbiajada es cuando la figura sea asimétrica. Aun cuando los ejes sean centroidales, si la figura es asimétrica, habrá necesidad de rotar los ejes. Y en esos dos ejes rotados sí va a aparecer flexión con respecto a los dos ejes. También en las secciones se puede decir que la flexión se puede dar esbiajada en secciones de vigas simétricas y secciones de vigas asimétricas. Para nosotros poder analizar este comportamiento, vamos a ver dos métodos. Un método que se refiere a los ejes centroidales y principales y un método de ejes centroidales simplemente. El primer método necesariamente deberá estar aplicado en el centroide y además los ejes sean principales. El segundo método es suficiente que los ejes estén aplicados en el centroide y pueden no ser principales. Vamos a ver esos dos métodos. Vamos a empezar viendo el primer método que se refiere al método de ejes centroidales y principales. En el método de ejes centroidales y principales, los ejes X y Y deben pasar por el centroide y además deben ser principales. Las secciones simétricas X y Y son cuando los ejes, uno de estos es de simetría o los dos, se dice que son principales. Y el producto de inercias nos va a dar 0. Si las secciones son asimétricas, quiere decir que los ejes X y Y no son de simetría y el producto de inercias respecto a estos ejes va a ser diferente de 0. Para secciones simétricas, cuando el producto de inercias da 0, para la generación de la ecuación que nos permita determinar los esfuerzos, vamos a partir de una convención de signos. Aquí. Vamos a suponer para este tema en particular que
Los ejes centroidales van a ser positivos cuando tengan estas direcciones. El centroide, el eje horizontal X, su flecha, el sentido positivo. El eje centroidal vertical Y, positivo cuando vaya hacia abajo. Este va a ser el sentido positivo de los ejes. Los momentos respecto del eje X representados por un segmento de recta de doble punta van a ser positivos cuando la doble punta vaya en sentido del eje positivo X, MX. MY positivo cuando su representación gráfica, el segmento azul con la doble punta vaya en sentido del eje Y positivo. O sea, momentos el de la mano derecha. Colocamos el dedo gordo hacia el sentido del eje positivo y hacemos este giro de apretar un tornillo de rosca derecha. Este es el sentido de giro, que es coincidente con esta doble punta, el dedo gordo y el giro. Lo mismo aquí, es el sentido positivo, el dedo gordo en el sentido, giramos y este es el sentido. También positivo y ponemos doble punta. Sentidos contrarios, cuando esta doble punta vaya en este otro sentido, esto girará en sentido contrario a este, girará a este otro lado. Por tanto, será negativo. Doble punta hacia arriba será negativo. Las curvaturas que identifican la flexión del elemento, en el plano YZ, en el longitudinal, en el plano, el eje vertical Y y el eje longitudinal Z, la curvatura va a ser positiva en Y, KY, curvatura respecto a esto, cuando el arco tenga esta forma, la deformación sea esta forma. Se haga cóncavo hacia el eje positivo Y y convexo al otro lado, hacia arriba, sentido contrario, o sentido del eje Y negativo. La curvatura KX positiva va a ser en el plano XZ, en el plano horizontal, cuando la curvatura se dé en el sentido del eje positivo X, la parte cóncava, y la convexa hacia el lado negativo. Será curvatura positiva. Sobre este comportamiento, para determinar el esfuerzo en una sección simétrica, primero vamos a ver el método de los ejes centroidales y principales en figuras simétricas. Entonces voy a idear esta figura, donde colocado en el centroide de los ejes horizontales X y Y son ejes centroidales, pasan por el centro, además son principales, porque este eje es de simetría. Lo que queda arriba es exactamente igual a lo de abajo. Este eje es de simetría, porque lo que queda a este lado es exactamente igual a este otro lado. Entonces, ambos ejes son de simetría. Si los dos ejes X y Y son de simetría, la figura es doblemente simétrica. Si solo uno de ellos es de simetría, la figura es simplemente simétrica. El método que vamos a ver es válido para doblemente simétricas o simplemente simétricas. Entonces, en estas condiciones, una vez que determino el centroide, puede ser por inspección visual o a través de la aplicación matemática de los ejes paralelos. Pongo ejes de referencia, determino esta distancia U, suponiendo el eje de referencia U y el eje vertical B. Y entonces discretizo
el área compuesta de tres rectángulos en tres rectángulos, un rectángulo por su distancia en U, a su centroide del eje vertical más segundo rectángulo, distancia del eje vertical al centroide más el tercer rectángulo por su distancia del eje vertical al centroide. Y eso divide sobre todo el área, que es esta la fórmula, nos da la posición de esta distancia. Igual para el B. Simplemente cambia esta distancia a partir del eje U a su centroide de cada elemento. Determinado en los casos en los que no se pueda sacar por inspección directa el centroide, esta fórmula, procedemos a determinar las inercias. En figuras compuestas de varias figuras simples como esta, le aplicamos ejes paralelos. Decimos que IX ha de ser igual a la sumatoria de los IX ceros, o sea, con su eje local de cada elemento, más el área por su distancia en Y al cuadrado del elemento. Para esta área, para las áreas discretizadas. Y eso lo aplicamos para el Y. Y el producto de inercia será la sumatoria de las áreas por sus distancias del eje centroidal de toda la figura al centroide de cada elemento con sus signos, siendo positivos los que van del eje vertical en X a la derecha y en Y del eje horizontal hacia abajo positivos. Sentidos contrarios serán negativos. Entonces, si en esas condiciones quiero determinar el esfuerzo en este punto, un punto N, que está ubicado a la distancia YN del eje X y la distancia XN del eje Y, para momentos positivos, X y Y, digo, el esfuerzo en este punto, en la dirección Z, que es el longitudinal, en el punto N va a ser igual a este momento que genera este esfuerzo. Este momento gira así. Entonces tracciona lo que queda arriba y comprime lo que queda abajo. Aquí va a comprimir menos el momento con su signo sobre la inercia con respecto a este signo y por la distancia de este eje al punto con su signo. Este Y. Más o menos lo que hace el momento en Y. Este momento en Y es positivo y hace esta operación. Tracciona todo este lado y comprime este otro lado, que es más tracción, más MY sobre la inercia con respecto a este eje y por la distancia de este eje al punto, XN. El momento con su signo, X con su signo. En este caso es positivo, positivo, positivo y positivo. ¿No? Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de la sección. Para secciones simétricas, sean doblemente o simplemente simétricas. Una vez que determino los esfuerzos, en el proceso de análisis, siempre es importante saber la posición del eje neutro. El eje neutro es un eje sobre el que cualquier punto que esté contenido en él es igual a esfuerzo cero. Entonces me puedo imaginar el eje neutro pasando así, este punto, eje neutro. Tomo un punto del eje neutro, determino sus coordenadas, le llamo E, determino sus distancias del eje X a ese punto, Y sub E, y del eje Y al punto E, X sub E. Y entonces digo, el esfuerzo en este punto va a ser igual, sigma ZE igual, para momentos positivos, menos MX sobre IX por Y sub E, más, debido a este momento, MY sobre IE por esta distancia XE. Aquí tengo la figura. Esfuerzo, está la figura, el eje neutro, un punto sobre el eje,
su posición de este punto respecto al eje X, Y, respecto al X, al eje Y, XE, y el esfuerzo en este punto es 0. Esto debo igualarlo a 0. De aquí despejo YE sobre XE igual a MY sobre IX, que divide YE por MX, o está siendo dividido por esta cantidad. Entonces, en esta figura, una vez que he llegado a esta ecuación, a este ángulo que conforma el eje horizontal X con el eje neutro le llamo beta. Esto. Y digo tangente de beta, tangente de este ángulo beta, ha de ser igual a Y sub E sobre X sub E. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tengo el tangente. Tangente de beta es esto sobre esto. Esto sobre esto, el tangente de beta. Pero Y sub E sobre X es igual a esto. Por tanto, tangente de beta va a ser igual a esto. Tangente de beta igual a eso. De aquí despejo beta. Beta va a ser igual al arco tangente de esta cantidad. Y tengo el ángulo que me conforma con el eje horizontal que me determina la posición del eje neutro. En esta ecuación los momentos entran con su signo. Y este ángulo beta va a tener un signo, va a ser positivo, negativo. ¿No? Si el ángulo beta es positivo, por esta convención de signos, se gira a partir del eje X hacia abajo, en el sentido horario. Si el ángulo beta va a ser negativo, van a girar a partir de este eje en el sentido antihorario. Arriba. Y con esto hemos determinado plenamente el esfuerzo en cada punto de la sección y la transición de un tipo de esfuerzo a otro a través del eje neutro. Esto es flexión, es viajada o asimétrica por el método de los ejes centroidales principales en figuras simétricas. ¿Alguna cosa hasta aquí? Dije, buenas tardes, disculpe, ¿puede repetir la parte de si beta es positivo y negativo, el sentido de giro? Sí. Una vez que he determinado este ángulo va a salir, este beta va a salir positivo o negativo, o cero, ¿no? Siempre hay la posibilidad. Si este valor sale negativo, si sale beta negativo, medimos a partir del eje X en el sentido antihorario, ese ángulo. Ponemos el punto, unimos eso con el centroide y ese es el eje neutro. Si este beta es positivo, a partir del eje X giramos en el sentido horario. Esto. Coloco el punto, uno el centroide con ese punto y ese es el eje neutro. El eje neutro colocamos a partir del eje horizontal centroidal X y el giro es si es positivo en el sentido horario y si es negativo en sentido antihorario. Éxitos. Si no está claro, me dice. Vamos a ver un ejercicio numérico para que puedan apreciar mejor o puedan fijar más el conocimiento de este tema. Dice el problema. En una sección transversal doblemente simétrica y de viga de acero de las siguientes dimensiones: B 5 centímetros, T 1 centímetro, H 8 centímetros, T2 1 centímetro,
sometida a la acción de un momento flexionante M igual 25.000 kilogramos centímetro que actúa en un plano inclinado MM, que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal vertical Y de 55 grados, como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos en los puntos A, B, C, D. Entonces tenemos esta figura de estas dimensiones y un momento que está aplicado en el centroide sobre el plano, este es el plano MM, con una inclinación respecto al eje vertical Y, alfa igual a 55 grados. Las condiciones nos piden determinar los esfuerzos en esta sección, en este punto A, punto B, punto C y punto D. En la solución del problema, el primer paso es, naturalmente, determinar el centroide. Cuando la figura es doblemente simétrica o inclusive simplemente simétrica, se puede, si la gráfica está hecha a escala, apreciar y determinar por inspección visual el centroide. Para aquellos casos en los que no es posible determinar el centroide por inspección visual, debemos determinar el centroide aplicándole las integrales o los ejes paralelos, ustedes conocen. Entonces, una forma es, dice, UG, la distancia horizontal al centroide del eje vertical, suponiendo figuras descompuestas en figuras simples, conocidas, va a ser a la sumatoria de áreas por U sobre sumatoria de áreas. Esta figura discretizo en tres, un rectángulo, otro rectángulo y el otro rectángulo. Entonces, calculo este rectángulo de este eje a su centroide por U, más esta área por la distancia de este eje aquí, más esta área por esta distancia al centroide, y dividido sobre la suma de esta área más esta área más esta área. Y me da 2,5. No era necesario porque esto es 5 y está en la mitad de esta base. Ya lo sabemos. La vertical, de similar manera, esta distancia BG va a ser igual a esta área multiplicada por esta distancia en B, más esta área por esta distancia de este eje al centroide, más esta área por la distancia de este eje al centroide de este otro. Y todo es dividido sobre el área y me da 5. Esto es 8, esto es 1 y 1, es 4 más 1, 5. Ya tenemos la posición del centroide y podemos colocarle. Centroide, colocamos los ejes centroidales a la distancia BG y UG y el momento correspondiente en la abertura angular que nos dice. Para reemplazar en la fórmula está dada los momentos en X sobre su inercia en X en Y y las distancias a los puntos de los ejes centroidales. Por tanto, lo que debo hacer es inmediatamente determinar las inercias. Las inercias respecto a este eje es una figura Y compuesta de 3 rectángulos. Entonces, discretizado y digo que va a ser igual a la inercia en X va a ser igual a la sumatoria de la inercia de sus inercias de cada elemento discretizado respecto a su eje local X, más el área de ese elemento por la distancia perpendicular del eje de flexión hacia el centroide del área. Y eso lo sumo para este. Aquí está la ecuación, ejes paralelos, y me da esta cantidad. Para el Y lo mismo, simplemente hago con el eje vertical y le aplico la misma teoría. Le pongo números y me da 21.5 centímetros al metro. El producto de inercias es igual a la sumatoria de áreas por sus coordenadas en Y y en X a partir del centroide al centroide de cada elemento.
O sea, aquí he discretizado en 3 segmentos. Un segmento, un área, otro área y otro área. Entonces, esta área multiplicado por la distancia x de este eje al centroide de esto. No tiene 0. En y va a ser de aquí al centroide de esta distancia. De esta área. Esto por esto y por la distancia del centroide al centroide de esto que coincide. En y, 0. En x, 0. Más esta área por esta distancia. Y la distancia x es 0 y en y es positivo. Esta otra de aquí hacia arriba es negativo. ¿Vale? Entonces, el producto de inercias puede ser 0, puede ser mayor a 0 o menor a 0. Cuando los ejes son centroidales y principales, el producto de inercias siempre es 0. No hay necesidad de calcular. Para aquellas figuras asimétricas donde no se puede estimar esto, se debe determinar si el producto de inercias da 0, quiere decir que esos ejes son principales. Si el producto de inercias da diferente de 0, quiere decir que esos ejes no son principales, ¿no? Y habrá primero que convertir en principales para aplicarle esta metodología. Una vez que tengo las inercias en x, en y, en z, procedo a determinar las distancias de cada punto respecto a los ejes centroidales. El punto A es este. Aquí hemos dicho el punto A. Entonces, en x es la distancia de aquí a ahí, xa. De este eje, ahí es el YA. Esto es positivo porque está en el sentido positivo. Este Y es positivo hacia abajo, este es negativo. YA, negativo. Esto hemos dicho 5. Y estito nomás es, como es la mitad, estito va a ser 2,5. Más 2,5. ¿Ah? XA más 2,5. YA va a ser menos, esto es 8, la mitad es 4 y es 1, 5. Menos 5. El punto 2 o el punto B está aquí. Entonces, para este punto, en X será estito negativo, porque de aquí a esta es positivo. Esto es 1 y estito va a ser menos 0,5 en X. XB menos 0,5. YB, estito de aquí a aquí. Esto es 4 menos 4. Luego el punto C es este. X va a ser esta distancia, menos 2,5. Y va a ser esta distancia, más 4. D es este punto. Es su distancia en X. X va a ser más 0,5. Y va a ser más 4. Y tengo los valores. Aquí están. XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YC. Totalmente indicados de dónde están saliendo. Una vez que tengo estos, procedo a determinar los momentos, a descomponer los momentos en las direcciones X y Y. Ahí están acotados las distancias XA, YA, cada uno de ellos. Todos los momentos, este es el momento. Dice que forma un ángulo alfa con respecto al eje vertical. Entonces su momento horizontalizado de este va a ser igual. Si conozco este ángulo, si quiero le resto de 90 y hago con este. O hago con este. Para no complicarme, hago con alfa. Y este es este momento en X. Es este mismo. Y ese es igual, el seno de este ángulo es al momento mx sobre m. Ya el momento x es igual a m por el seno de alfa. Mx, m por seno de alfa. Reemplazo el valor de m, este ángulo, seno de del ángulo alfa que está dado,
que es dato, hago operaciones y dice que es 20.478,80 kilogramos centímetros y es positivo. ¿Por qué es positivo? ¿Me pueden decir? ¿Por qué le he puesto positivo? ¿Alguien me puede decir? Porque está en dirección del eje X positivo, Inge. Porque está en el sentido del momento positivo. El momento positivo tenía esta doble punta en dirección de esta punta del eje X positivo. Y esto es el de la mano derecha y gira así. ¿Ah? Entonces positivo, por eso hemos puesto. El momento en Y es esta componente y coseno de este ángulo va a ser esto sobre esto, de MY va a ser AM por coseno de alfa. Este M por coseno de alfa, ¿qué signo va a tener este momento? Negativo, Inge. Negativo. El positivo iba hacia abajo, en este sentido. Ahora este va en sentido contrario, este negativo. Este gira así. El positivo gira así. Entonces este es momento en Y negativo. Reemplazamos valores y nos da menos 14.339.41 kilogramos centímetros. Este momento parece que vale 25.000 y este ángulo creo que es 55, si no me equivoco. Los ponen, hacen operaciones y verifican si evidentemente salen esos valores. Si analizamos la ecuación del esfuerzo que determinamos, es la ecuación general. En esta ecuación, para este problema, una vez que sabemos los momentos, sus inercias, sus posiciones, todo eso, esto no va a cambiar, salvo que cambiara la carga, alguna cosa. Pero para ese problema en particular ya no cambia. Entonces puedo decir que este mx sobre ix para cada punto que determine va a ser el mismo. ¿Qué va a cambiar? Estito va a cambiar. my sobre ie va a ser igual para todos. ¿Y qué va a cambiar? Su posición del punto. Cuando tome para este punto, este va a ser x. Cuando tome este punto, x va a ser eso. Y va a ser este. Y va a ser este. Y para cada punto va a variar la posición del punto. Pero mx no va a cambiar. Es constante para ese problema. Y x va a ser constante para ese problema. Al igual que el my y el x. Entonces, a partir de esto, por fines simplemente de comodidad, voy a convertirlo esto en una constante. W1. Mx sobre Ix lo voy a llamar W1. My sobre Ie lo voy a llamar W2. Solo por comodidad. Porque este valor voy a repetir para todos los puntos, así que prefiero manejar como una constante. Entonces, aquí ya tengo los momentos en las inercias. W1 mx sobre ix igual a 83,25. Aquí entra el momento con su signo. El momento es positivo. Entonces este es positivo, W1 positivo. Y este W en la fórmula entra con su signo. W2 igual a MY con su signo, menos. Sobre esto nos da menos 666,95 kilogramos. Entonces ya tengo estos valores y ya tengo la posición de cada punto, A, B, C, D, y planteo el esfuerzo para el punto A. Digo esfuerzo en la dirección Z en el punto A va a ser igual de la fórmula, menos estito, 83,25 positivo con su signo, por esta distancia de este eje al punto, YA con su signo. YA, aquí está, menos 5. Entra con signo, menos 5. Aquí está. ¿Ah? W menos esto con su signo. Para nosotros es positivo. Menos esto más 80 y no sé cuánto es y esto por su valor. Más de la fórmula. Esto con su signo.
menos W2 menos 666.95. Menos 666.95. XA, el XA aquí está con su signo, 2,5 positivo, por más 2,5. Hacemos operaciones y dice que nos da este valor. Y eso hacemos para el punto 2, para el punto B, para el C, para el D, y para todos los puntos que queramos determinar. Como pueden ver, este W1 se va a repetir para todos los puntos, igual el W2. El signo de la fórmula no cambia en todos, pero sí el signo de este elemento no va a cambiar tampoco, porque esto, una vez que hemos hecho la operación, tiene el signo positivo, va a ser positivo para todos. Este va a ser negativo, negativo para todos. ¿Bueno? Y estos en cada caso entran con su signo. Y de esa combinación nos da estos valores. Una verificadita, si hay alguno que está errado. En cuanto tengan los valores, me confirman o me dicen si hay error. ¿Y qué nos puede mostrar los datos de arriba? Los datos del problema o Del W1 y W2. Eso. W1 es 83.25. Positivo. W2 es menos 666.95. Ya, ingeniero, cambia a la otra página. ¿Eso era? ¿Querían ver esa página? ¿Cuánto sale esfuerzo en la dirección Z en el punto A? Está bien ingresar lo mismo. En B.
También, ingeniero, salen lo mismo. ¿Todo está bien? Sí, que todos salen igual. ¿Sale bien? Ya. Entonces están confirmados también. Vamos a determinar la posición del eje neutro. Para la posición del eje neutro, ubicamos un punto en E solamente para la formularización en función de estas nuevas constantes que hemos incorporado. Esto yo hago igual a 0 y despejo y es sobre xc. Y de eso voy a tener que y eso xc va a ser igual W2 sobre W1. Como esto es igual a tangente de beta, entonces beta nomás va a ser el arco tangente de W2 sobre W1. Aquí entran con sus signos. W2. W2 es menos 666,95 dividido sobre más 83,25. Y dice que me da menos, arco tangente de eso, dice que me da menos 82,885 grados. Entonces ya tengo la posición del eje neutro. Con este valor voy a la figura de la sección, el eje vertical, el eje horizontal, el momento originalmente aplicado, estos son los momentos descompuestos. Entonces el beta es menos 82,885. Entonces agarro, pongo el transportador y a partir de este eje, como es negativo, mido hacia arriba. 82 punto, el ángulo que me da. Este punto 1 con el centroide, prolongo ambos lados y ese es el eje neutro. Este eje neutro me dice que lo que queda a un lado es un tipo de esfuerzo y lo que queda al otro lado es otro tipo de esfuerzo. Si este lado son compresiones, este lado van a ser tracciones, ¿no? Este eje neutro me muestra la transición de un esfuerzo a otro con esta línea en cero. Como conozco el valor del esfuerzo en A, aquí está el esfuerzo en A, es menos 1251,12. Entonces, aquí es de compresión porque es negativo. Entonces, todo este lado es en compresión. Esto me sugiere que todo lo que queda al lado del lado A del eje neutro son compresiones. A y D son compresiones. Este otro lado, la de contracciones. B y C deben ser positivos. Tracción y tracción. A y D, compresiones. Y de esa forma hemos visto lo que es la flexión asimétrico es viajada en figuras simétricas por el método de ejes centroidales y principales. Hasta aquí algo que crean que quieran comentar, preguntar, sugerir.
¿Qué dice el resto? Nada. Antes a que me olvide, voy a aprovechar la clase para hablar del examen. Hace unas 3 semanas más o menos, recibimos la instrucción de que los exámenes han de ser presenciales. No conozco ningún otro instructivo, no sé si ha cambiado. Y en este instructivo, creo que ya les comenté algo, dice que debemos reservar las aulas para que nos asignen para los exámenes correspondientes. En esto también en el instructivo dice que las aulas deben ser con capacidad del 200% del aula. O sea, las aulas deberían ir con 50% de estudiantes. Bueno, o sea, si el aula tiene capacidad de 100 personas, entonces deberían estar máximo examinados 50. 1. 2, dice que deberían respetarse los horarios de clase. Eso por el problema de aulas, ¿no? Debe tomarse en los horarios que corresponde a la materia. No se permite mover los horarios de las clases, o sea, los horarios de las clases. Y dice que la universidad trabaja en un horario actualmente, la parte administrativa, y debemos acomodarnos a esas horas. Entonces, las horas que salen de clase de las horas administrativas, creo que hasta las 3 de la tarde nos han dicho, 3 o 2 de la tarde, deben modificarse para que entren dentro del periodo de control, porque no habría administrativos o plantilla de gente que nos pueda abrir las puertas, el aula, ¿no? Entonces, por esto venía esas informaciones. Entonces, yo he revisado sus fechas de examen de ustedes, grupo 2. En realidad ya tengo preparado para solicitar la reserva de aulas. Y resulta que el horario de ustedes no entra porque es justamente en este día, ¿no? En estas horas. Y entonces estamos fuera de las horas que se pueden utilizar. Entonces lo que he hecho es ponerle al día inmediatamente hábil o anterior o posterior que en el periodo de los exámenes no nos cause problemas. Entonces yo les voy a mostrar esas fechas. Creo que también ya les mostré, pero vamos a